El Principito, capítulo 1. Cuando yo era niño, tenía 6 años, vi una vez una imagen en un libro sobre la selva virgen. En ella, una serpiente boa se tragaba a una fiera entera. Aquella imagen me impactó profundamente. Tanto, que decidí hacer mi propio dibujo. Dibujé una boa digiriendo un elefante. Se lo mostré a los adultos, y todos, sin excepción, me dijeron lo mismo. ¿Un sombrero? ¿Por qué un sombrero en medio de la selva? No era un sombrero. Era una boa, tragándose un elefante. Pero ellos no podían verlo. Así que hice otro dibujo, más claro, mostrando el interior de la serpiente. Y me respondieron con una sonrisa condescendiente. Ah, bueno, igual, mejor deja de dibujar. Dedícate a cosas útiles, la geografía, la gramática, el cálculo. Y entonces, a los 6 años, renuncié a mi sueño de ser artista. Esa es la primera herida invisible que deja el mundo adulto, matar la imaginación de un niño. Desde entonces, cada vez que intentaba mostrar quién era realmente, encontraba incomprensión. Así que aprendí a no mostrar nada. Me convertí en piloto. Y durante años volé por todo el mundo. Vi montañas, mares, desiertos, pero nunca dejé de llevar conmigo aquellos dos dibujos, el de la boa cerrada y el de la boa abierta. Y cada vez que conocía a alguien nuevo, le mostraba el primero. Si me respondían que era un sombrero, cambiaba de tema. No hablaba de serpientes, ni de elefantes, ni de estrellas. Hablaba de política, de cifras otra vez. Porque así es como hablan los adultos. Pero si alguien me decía que era una boa digiriendo un elefante, entonces sabía que podía hablarle de verdad. Sabía que había encontrado a alguien especial. Alguien que no había perdido la capacidad de mirar con el corazón. Este capítulo no trata solo de un dibujo malinterpretado. Trata de cómo el mundo, y en especial los adultos, dejan de ver lo esencial. De cómo dejan de hacer preguntas verdaderas. Y de cómo, poco a poco, se olvidan de lo que realmente importa. El Principito comienza con una advertencia silenciosa. Si no estás dispuesto a mirar con los ojos de un niño, esta historia no es para ti. Pero si puedes ver más allá de un simple sombrero, entonces estás a punto de embarcarte en un viaje inolvidable. Capítulo 2. Después de ese recuerdo de infancia, el narrador nos lleva a un momento clave de su vida, un accidente de avión en pleno desierto del Sáhara. Solo. A miles de kilómetros de cualquier rastro humano. Sin mecánico, sin repuestos, sin ayuda. Apenas 8 días de agua potable y una incertidumbre total sobre su destino. Es en ese escenario tan extremo, donde el calor y el silencio lo envuelven, que ocurre algo extraordinario. Justo al amanecer, una vocecita lo despierta. Una voz suave, serena, que le dice: por favor, dibújame un cordero. El narrador, sorprendido y aún medio dormido, se frota los ojos. Delante de él, de pie, hay un niño muy extraño. No parecía perdido, ni muerto de hambre, ni asustado. Solo estaba allí, tranquilo, como si hubiera aparecido de la nada, con su bufanda dorada flotando en el viento del desierto. Ese niño era el Principito. No hizo ninguna pregunta sobre el avión, ni sobre el piloto herido, ni sobre el desierto interminable que los rodeaba. Solo repitió, con paciencia y dulzura: dibújame un cordero. Aquí, el narrador vuelve a sentirse como aquel niño de 6 años. Tímidamente, saca papel y lápiz. Pero recuerda que había dejado de dibujar hacía mucho tiempo, solo sabía hacer 2 cosas, la boa cerrada y la boa abierta. Así que lo intenta. Dibuja las boas. Pero el Principito las rechaza una a una. Hasta que, cansado, el narrador hace un dibujo rápido, una caja. Y le dice: esto es una caja. Dentro está el cordero que tú quieres. Y entonces ocurre algo mágico. El Principito sonríe como si hubiera recibido el regalo más hermoso del mundo. Mira la caja con admiración, como si realmente pudiera ver al cordero dentro. Y dice: así es como lo quería. Este breve intercambio es mucho más profundo de lo que parece.
porque en ese momento, dos almas se reconocen. El adulto, que había dejado de dibujar porque nadie lo entendía, y el niño, que puede ver lo invisible. Dos miradas que se encuentran en medio del desierto, donde no hay nada, salvo imaginación. Y es ahí donde comienza la verdadera historia. La historia de una amistad improbable. De un niño venido de otro planeta. Y de un adulto que, poco a poco, volverá a aprender a mirar como un niño. Este capítulo nos habla de lo esencial que a veces olvidamos, la capacidad de imaginar. De ver más allá de lo evidente. De entender que, a veces, un simple dibujo puede encerrar un universo entero, si se mira con el corazón. Capítulo 3. Después de aquel primer encuentro tan extraño, el narrador empieza a conocer mejor a su pequeño visitante. Y poco a poco, se da cuenta de algo importante. El Principito no responde preguntas. Las hace. Muchas. Y siempre con una seriedad profunda, como si cada una de ellas contuviera el peso del universo. En este capítulo, el Principito comienza a interesarse por el avión del narrador. Le pregunta cosas como: ¿ese aparato qué es? ¿Con qué has venido tú? Y cuando el narrador le responde que ha caído del cielo, el Principito exclama con una sonrisa iluminada: Ah, entonces tú también vienes del cielo. Ese momento es clave, porque nos da la primera pista de que el Principito no es de la Tierra. Pero el narrador, atrapado en los detalles técnicos del avión y la reparación que necesita para sobrevivir, apenas se detiene a reflexionar sobre la sorpresa que acaba de escuchar. Está concentrado en arreglar el motor. Y aún no sabe que está frente a alguien extraordinario. Mientras tanto, el Principito continúa observando todo con curiosidad. Y se muestra encantado de que el narrador le haya dado exactamente lo que necesitaba: un cordero. Aunque, con la lógica infantil que lo caracteriza, comienza a hacer preguntas prácticas. ¿Este cordero necesita mucha hierba? ¿Se lo puede atar con una cuerda? ¿Y si se escapa? ¿Y se comerá los arbustos también? Y entonces, con total naturalidad, suelta otra revelación. En mi casa es tan pequeño. El narrador se detiene. Esa frase lo deja congelado. En mi casa. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Dónde queda su casa? Y así, sin darse cuenta, el Principito comienza a dejar pequeñas pistas sobre su origen. Pistas que el narrador irá juntando, como piezas de un rompecabezas. Este capítulo nos muestra algo muy humano, como a veces estamos tan ocupados sobreviviendo, resolviendo lo inmediato, que no vemos lo extraordinario que tenemos justo delante. El piloto está preocupado por su avión, mientras que el Principito, con una inocencia profunda, está enseñándole a mirar de nuevo el mundo con ojos de asombro. Y así, entre preguntas simples y respuestas que no llegan, nace una amistad que cambiará a ambos para siempre. Capítulo 4. En este capítulo, el narrador por fin empieza a entender de dónde viene el Principito. Su pequeño amigo no vive en la Tierra, sino en un lugar muy, muy lejano, un asteroide. Un planeta tan pequeño que uno puede ver el atardecer solo con mover la silla unos pasos. Ese asteroide se llama BX-612. El narrador nos cuenta que ese nombre viene de un astrónomo turco, el primero que lo descubrió, aunque los adultos no lo tomaron en serio hasta que presentó su descubrimiento, con traje europeo. Y aquí vuelve uno de los temas centrales del libro, la crítica a la lógica absurda de los adultos, que no valoran las cosas por lo que son, sino por cómo se ven. El narrador se indigna un poco al recordarlo. Dice que los adultos siempre quieren saber datos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana? Pero nunca preguntan. ¿Qué le gusta? ¿Qué sueña? ¿Qué lo hace feliz? Y por eso, cuando les habla del Principito, en lugar de decir, es un niño que ríe con las estrellas, les dice, viene del asteroide BX-612. Porque esa es la única manera en que ellos prestan atención. Pero el narrador se lamenta de tener que explicarlo todo con cifras. Él sabe que lo esencial no se mide. Se siente frustrado por un mundo que le exige precisión, cuando lo que él quiere contar es una historia del alma. Este capítulo es breve, pero muy poderoso. Nos muestra que hay dos formas de mirar el mundo,
con la mente o con el corazón. Y el Principito siempre elige lo segundo. Capítulo 5. Un día, el Principito le hace al narrador una pregunta que parece inocente. ¿Es cierto que los corderos se comen los arbustos? El narrador responde que sí, claro, por supuesto. Y el Principito, emocionado, exclama: ¡qué bueno! Entonces se comerá también los baobabs. Aquí comienza una metáfora maravillosa. El Principito explica que en su planeta crecen semillas de todo tipo. Algunas dan flores hermosas. Pero otras se convierten en baobabs. Y si no se arrancan a tiempo, pueden destruirlo todo. Los baobabs crecen lentamente, pero son gigantes. Tan grandes, que podrían partir un planeta en pedazos si uno los deja crecer sin control. Entonces el Principito habla de la importancia de la disciplina diaria. De arrancar cada mañana las semillas malas antes de que sea tarde. De ser constante. De no dejar pasar los pequeños problemas que, con el tiempo, pueden convertirse en catástrofes. Y aunque todo esto se dice con la inocencia de un niño que cuida su pequeño hogar, el mensaje es claro: los baobabs representan los peligros invisibles que dejamos crecer dentro de nosotros. Malos hábitos. Pensamientos negativos. Rencores. Cosas pequeñas que, si no se atienden, pueden destruirnos desde adentro. El narrador se toma muy en serio esta lección. Incluso, interrumpe el relato para dirigirse directamente al lector, advirtiendo sobre los baobabs. Y dibuja uno, enorme, ocupando todo el planeta, con sus raíces alzadas como monstruos. Este capítulo es uno de los más simbólicos de todo el libro. Nos recuerda que cuidar de nosotros mismos, como el Principito cuida a su planeta, requiere atención diaria, humildad, y sobre todo, la sabiduría de ver el peligro cuando aún es pequeño. Capítulo 6. El Principito tenía un gusto muy particular, una costumbre sencilla que lo llenaba de alegría: le encantaban los atardeceres. En su pequeño planeta, tan diminuto, bastaba con mover un poco la silla para volver a ver el sol ocultarse en el horizonte. Y eso lo hacía una y otra vez. No una, ni dos, ni 5. Un día vi la puesta de sol 43 veces, le dice al narrador. 43 puestas de sol en una sola jornada. ¿Te imaginas? Para el Principito, cada puesta era un consuelo. Algo que lo hacía sentir menos solo. Porque en su mundo, la melancolía y la belleza van de la mano. Cuando uno está triste, dice, mirar el atardecer lo alivia. Este capítulo, aunque breve, nos habla de esa relación íntima que tienen los niños con lo esencial. De cómo saben encontrar consuelo en cosas simples. Donde un adulto vería solo un fenómeno natural, el Principito encuentra poesía, ternura, refugio. También es una pista de que algo dentro de él ya lo entristece, aunque todavía no sepamos qué. Y así, en su planeta giratorio, con su bufanda al viento y la mirada suave, el Principito se sienta a contemplar el sol caer. Una, otra y otra vez. Capítulo 7. Este capítulo marca el inicio de un conflicto. No entre personajes, sino entre formas de ver el mundo. Mientras el narrador está concentrado en su avión, nuevamente atrapado por los problemas técnicos, el Principito le hace una pregunta inesperada. Los corderos comen flores, ¿verdad? Y el narrador, distraído, responde que sí, incluso las que tienen espinas. Entonces el Principito se detiene. Lo mira con seriedad y dice: ¿y entonces, las espinas, para qué sirven? Y como no obtiene respuesta, se enfada. Por primera vez, lo vemos molesto, herido. Siente que el narrador, como tantos adultos, está ocupado con cosas que importan, como los tornillos y los números, pero no le presta atención a lo verdaderamente importante, el alma de una flor. Tú hablas como los hombres grandes, le dice, con lágrimas en los ojos. Y ahí entendemos que el Principito ama a una flor. Una flor muy especial, única en su planeta, que cuida con devoción. Y teme que, si un día el cordero se la come, se quede solo, para siempre, sin ella. Es un momento profundamente emotivo. El narrador, por fin, deja sus herramientas, se sienta junto al Principito,
y lo abraza con palabras. Le dice que protegerá su flor. Que dibujará un bozal para el cordero. Que no está solo. Este capítulo nos revela algo clave: el Principito tiene miedo de perder lo que ama. Y detrás de esa flor que podría ser comida por un cordero, se esconde una verdad humana: cuando uno ama a algo o a alguien, se vuelve vulnerable. Y también se vuelve responsable. Capítulo 8. Aquí conocemos a la famosa flor. Esa flor que el Principito cuida con tanto esmero, y que le causa tantas dudas, y tantos sentimientos. Al principio, solo era un brote. Una planta tímida, que se preparaba con mucho cuidado antes de aparecer. Se acicalaba. Elegía sus colores. Ajustaba sus pétalos. No quería salir al mundo sin estar perfecta. Y cuando finalmente floreció, el Principito quedó deslumbrado. Era hermosa. Orgullosa. Delicada y altiva. Y también muy vanidosa. La flor hablaba mucho, se quejaba del viento, exigía cuidados, y tenía respuestas ambiguas que confundían al Principito. No decía claramente lo que sentía. Y él, sin saber cómo interpretar esas señales, se sentía herido. Quería cuidarla. Pero no sabía cómo. Y ella, que lo amaba en secreto, no sabía cómo decirlo. No debía hacerle caso, nos confiesa el Principito. Hay que juzgar por los actos, no por las palabras. Porque se dio cuenta, demasiado tarde, de que la flor lo amaba. Que, detrás de sus caprichos y vanidades, lo necesitaba tanto como él a ella. Pero ya había partido. Este capítulo es uno de los más tristes y hermosos del libro. Habla del amor incomprendido. De cómo, a veces, herimos sin querer. Y de cómo, en el mundo de los sentimientos, lo más importante muchas veces es invisible a los ojos. El Principito se fue de su planeta para buscar respuestas. Pero ya empieza a sospechar que lo que realmente busca no está tan lejos. Micrófono capítulo 9. Este capítulo marca uno de los momentos más delicados de la historia: la partida del Principito de su planeta. Ya había tomado la decisión de viajar, de dejar atrás su pequeño mundo para comprender el universo. Pero antes de irse, había cosas importantes que debía hacer, y, sobre todo, alguien a quien debía despedir. El Principito cuidó de su planeta por última vez. Limpió con esmero los 3 volcanes, los 2 activos y el apagado, porque nunca se sabe, dijo. También arrancó los últimos brotes de baobabs, esos peligrosos invasores que podrían destruir todo si no se atienden a tiempo. Pero lo más difícil no fue esa tarea mecánica. Lo más doloroso fue despedirse de su flor. Ella, que siempre se había mostrado altiva y caprichosa, estaba ahora extrañamente serena. Durante tanto tiempo se había ocultado tras sus espinas, jugando a ser importante, esperando que él adivinara sus emociones. Pero ahora, ante la certeza de la partida, bajó su orgullo. He sido una tonta, dijo con una dulzura inesperada. Perdóname. Trata de ser feliz. Y agregó algo aún más profundo. No quiero que me pongas bajo el globo. No lo necesito. Pero como no quiero que me veas llorar, mejor vete ya. Estas palabras dejaron al Principito paralizado. Por primera vez comprendió que su flor no era tan frágil como él pensaba, y que su ternura estaba enmascarada tras sus espinas. Ella lo amaba. Pero a su manera. Una manera imperfecta, como muchas veces ocurre en el amor verdadero. Y así, con el corazón apretado, el Principito emprendió su viaje. Dejó atrás su planeta, sus volcanes, su flor, pero no su amor. Porque cuando alguien ha sido domesticado, como más tarde aprenderá, ese lazo permanece para siempre. Este capítulo nos habla del momento en que debemos dejar ir lo que amamos. Pero también de cómo el amor sincero no encadena, acompaña incluso en la ausencia. Capítulo 10. El Principito llegó al primer planeta en su viaje, uno muy pequeño, habitado por un personaje curioso, un rey sin súbditos. Este rey estaba vestido con una majestuosa capa púrpura que cubría casi todo el planeta. Se sentaba en su trono con solemnidad, aunque no había nadie más allí. Y cuando vio al Principito, se sintió emocionado, por fin alguien a quien gobernar.
Ah, un súbdito, exclamó. El Principito, educado como siempre, se sentó intrigado. Pronto se dio cuenta de que el rey tenía una peculiar obsesión: ordenar todo, incluso lo que no necesitaba orden. Mandaba que bostezara si lo veía cansado. Y si bostezaba, le ordenaba que no lo hiciera. Daba instrucciones para cada cosa, aunque no hubiera razones ni consecuencias. Pero siempre justificaba sus órdenes diciendo que un buen rey solo manda lo que puede cumplirse. El Principito, con la inocencia que tantas veces revela verdades profundas, preguntó si podía ver una puesta de sol. Claro, dijo el rey, pero tendrás que esperar hasta las 7:40. Eso le pareció extraño. En su planeta, solo tenía que mover su silla unos pasos para ver una nueva puesta. Aquí, los horarios mandaban, incluso a los deseos más simples. El Principito se sintió confundido. El rey parecía amable, pero su poder era vacío. Quería gobernar todo, incluso las estrellas, pero no había nadie que realmente lo necesitara. Y cuando el Principito le pidió marcharse, el rey no se opuso. Te hago embajador, le dijo. Como si incluso su partida debiera ser una orden. Este capítulo es una crítica elegante pero aguda al poder autoritario. A esos líderes que, aún sin tener a quien servir, necesitan sentirse importantes. Que se aferran a su trono aunque el mundo a su alrededor esté vacío. Y nos recuerda algo fundamental: la autoridad no vale por sí misma, sino por el bien que ofrece. Capítulo 11. El segundo planeta que visitó el Principito estaba habitado por un hombre vanidoso. Al verlo llegar, exclamó emocionado. ¡Ah, un admirador! Desde el primer momento, quedó claro que este hombre solo vivía para los elogios. Tenía un sombrero especial solo para saludar cuando era aclamado. Le pidió al Principito que aplaudiera. Y, cuando lo hizo, el hombre se inclinó y saludó con aire triunfal. El Principito, curioso como siempre, quiso saber más. Pero cada vez que hacía una pregunta, el vanidoso lo interrumpía para volver a su tema favorito, el mismo. ¿De verdad me admiras?, preguntó. Mucho. ¿Crees que soy el hombre más guapo, más rico, más inteligente del planeta? El Principito respondió con una inocencia que escondía una crítica. Pero si estás solo en tu planeta. Y esa frase, tan simple, revela toda la tragedia de aquel hombre. Vivía en un mundo sin nadie más, pero necesitaba aplausos. Era como gritarle a un espejo esperando una ovación. No amaba. No preguntaba. Solo quería ser admirado. El Principito pronto comprendió que no había nada más que aprender allí. No había intercambio, ni alegría compartida, ni complicidad. Solo la cárcel del ego. Y así, con la misma gentileza con la que llegó, se despidió y partió al siguiente planeta. Este capítulo nos recuerda que el deseo de reconocimiento, cuando no está acompañado de autenticidad, es un pozo sin fondo. La vanidad vive de la mirada ajena, pero sin ofrecer nada a cambio. Y en un planeta donde solo hay espejos, la soledad grita más fuerte que los aplausos. Capítulo 12. El Principito llegó ahora a un planeta aún más triste que los anteriores. En él vivía un hombre solitario, de mirada baja y movimientos lentos. Estaba rodeado de botellas, algunas vacías, otras llenas. ¿Qué haces aquí?, preguntó el Principito. Bebo, respondió el hombre, sin levantar la vista. ¿Y por qué bebés?, quiso saber el niño. El bebedor, con una mueca de vergüenza, contestó. Bebo para olvidar. ¿Olvidar qué?, insistió el Principito, intrigado. Para olvidar que tengo vergüenza de beber. Y ahí terminó la conversación. El hombre se encerró de nuevo en su silencio líquido, y el Principito, confundido y apenado, siguió su camino. Este capítulo, breve en palabras pero inmenso en significado, nos habla de un ciclo destructivo, el círculo vicioso de la evasión. El bebedor no bebe por placer, ni siquiera por tristeza real, sino por la vergüenza que le produce su propia conducta. Y, sin saberlo, se hunde más cada vez que intenta huir. Es una crítica suave, pero certera, a cómo muchos buscan refugio en hábitos que solo los alejan más de sí mismos.
nos recuerda que el dolor no desaparece si lo escondemos, y que para romper ciertos ciclos primero hay que mirar con honestidad lo que nos duele. El Principito, con su alma transparente, no entiende por qué alguien podría tratarse así. Y tal vez esa sea la mayor lección, que el amor propio no nace del juicio, sino del cuidado. Y que la tristeza, cuando no se nombra ni se comparte, puede convertirse en una prisión silenciosa. Capítulo 13. En el siguiente planeta, el Principito encontró a un hombre muy ocupado. Sentado tras una gran mesa, revisaba papeles, sumaba cifras, hacía anotaciones con seriedad. Ni siquiera levantó la vista cuando el Principito llegó. «Buenos días», dijo el niño. ¿Qué? Sí, buenos días, respondió el hombre distraído. No tengo tiempo para conversar. El Principito, siempre curioso, le preguntó qué hacía. Soy un hombre serio. Estoy ocupado contando estrellas. Son mías. ¿Tuyas?, preguntó el niño, sorprendido. ¿Y qué haces con ellas? Las poseo. Las cuento y las anoto. Así soy rico. El Principito no entendía. En su mundo, poseer significaba cuidar. Significaba levantar temprano para proteger una flor. Limpiar volcanes. Arrancar baobabs. Pero este hombre solo escribía números. ¿Y para qué te sirve tenerlas?, insistió. Para ser aún más rico. Para comprar más estrellas, si alguien las encuentra. El niño se dio cuenta de algo: este hombre no disfrutaba de las estrellas. No las admiraba. No se detenía a mirarlas. Solo las poseía con lápiz y papel. Y así, como hizo con los anteriores, el Principito se despidió con tristeza. Este capítulo es una crítica clara al materialismo. A esa obsesión de querer acumular cosas que no se pueden tocar ni abrazar. A esa idea falsa de que tener es más importante que ser. El hombre de negocios representa a quienes se olvidan de mirar el cielo porque están demasiado ocupados tratando de poseerlo. Y nos deja una pregunta profunda. ¿Para qué sirve tener algo, si no puedes compartirlo ni sentirlo? Capítulo 14. En el siguiente planeta había un farolero. Su trabajo era simple: encender y apagar un farol. Al principio, tenía sentido. Pero con el paso del tiempo, el planeta giraba cada vez más rápido, y ahora debía encenderlo y apagarlo cada minuto. Estaba agotado. Pero seguía cumpliendo su deber. El Principito lo admiró. Es el único que se preocupa por los demás, pensó. El farolero no hablaba de sí mismo. Solo servía, fielmente. Y aunque su trabajo era absurdo, su fidelidad lo hacía digno de respeto. Capítulo 15. En el sexto planeta vivía un geógrafo. Un sabio que escribía sobre montañas, ríos y mares, aunque nunca había salido a explorarlos. No soy explorador, decía. Espero los informes de otros. El Principito le preguntó por su flor, y el geógrafo le respondió que las flores no interesan. Son efímeras. Desaparecen. Esa palabra, efímera, entristeció al Principito profundamente. Y entonces decidió ir al planeta Tierra. Capítulo 16. La Tierra es un planeta inmenso. Tiene más de 100 reyes, miles de hombres de negocios, millones de vanidosos, borrachos, faroleros, geógrafos. Y aunque parece muy poblada, también tiene lugares silenciosos. Desiertos. Cumbres nevadas. Océanos donde nadie ha puesto pie. El Principito llegó sin saberlo a uno de esos rincones. Y, por un tiempo, no encontró a nadie. Capítulo 17. Finalmente, conoció a la primera criatura terrestre, una serpiente. Pequeña, elegante, con voz suave, pero peligrosa. La serpiente le dijo: «Soy más poderosa que un dedo de rey, y puedo devolverte a tu planeta si algún día lo deseas». Era una amenaza. Y una promesa. El Principito no la entendió del todo. Pero guardó sus palabras. Capítulo 18. Luego encontró una flor. Pero no era como la suya. Era simple,
con pocas palabras. No sabía nada de otros mundos. ¿Dónde están los hombres?, preguntó el Principito. En la tierra, hay 6 o 7, dijo la flor, sin interés. El Principito siguió su camino, extrañando más que nunca a su flor. Capítulo 19. Subió a una alta montaña para ver el mundo. Quería ver ciudades, gente, señales de vida. Pero solo encontró el eco de su propia voz. Y entendió que la Tierra era un planeta muy grande y muy solitario. Capítulo 20. Un día llegó a un jardín lleno de rosas. Miles. El Principito quedó desconsolado. Hasta entonces, pensaba que su flor era única en el universo. Y ahora veía que no era así. Sintió que no era especial. Que su amor había sido ingenuo. Y lloró, tendido en la hierba. Capítulo 21. Entonces apareció un zorro. Un zorro que le pidió: por favor, domestícame. El Principito no entendía. Y el zorro le explicó: domesticar es crear lazos. Es hacer que uno sea único para el otro. Es convertir el tiempo compartido en algo valioso. A través de su amistad, el zorro le enseñó la gran verdad. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y antes de despedirse, el zorro le dijo: tú eres responsable para siempre de lo que has domesticado. El Principito comprendió, por fin, cuánto amaba a su flor. No por ser única en apariencia, sino porque la había elegido. Cuidado. Escuchado. Amado. Capítulo 22 al 26. En los siguientes días, el Principito conoció a un guardavía, que le habló de los trenes que iban y venían. Y a un comerciante que vendía píldoras para no tener que beber agua. Todos buscaban ahorrar tiempo, sin saber para qué. Y entonces llegó al pozo, con el narrador. Después de tantos días en el desierto, encontraron agua juntos. Agua que no solo calmó su sed, sino que selló su amistad. El Principito comprendía que debía marcharse. Que su flor lo esperaba. Y que la única manera de volver era a través de la serpiente. La noche anterior, le habla al narrador con ternura. Cuando mires las estrellas, piensa que una de ellas ríe. Y entonces, todas reirán contigo. Y al día siguiente, permitió que la serpiente hiciera su trabajo. Su cuerpo cayó suavemente, sin hacer ruido. Pero su alma volvió a su planeta. Último capítulo, 27. El narrador nos dice que han pasado 6 años. Y todavía piensa en su pequeño amigo. A veces, mira al cielo y ríe. Y otras veces, se preocupa. ¿Habrá sobrevivido el cordero? ¿Se habrá comido la flor? Y entonces mira las estrellas. Y recuerda que lo esencial es invisible a los ojos. Que lo importante siempre se lleva en el corazón.